Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, director de la revista Análisis Semanal, una de las más importantes publicaciones de Ecuador en materia de economía. Economista Acosta, al tiempo de saludarle, quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que se ha dado en la Asamblea Nacional, en donde claramente no existe la voluntad política para aceptar este proyecto que viene desde la Presidencia de la República, que se lo envió por 2 ocasiones como económico urgente, proyecto relacionado con un blindaje que se quiere dar al Banco Central, y proyecto que se lo llama también por sus implicaciones como un proyecto para proteger la dolarización en Ecuador. ¿Cómo mira usted esta acción del Parlamento? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Usted lo menciona muy bien, no hay la voluntad política. ¿Y por qué no hay la voluntad política? Porque hay un grupo interesado, particularmente el Correato, que tiene su candidato para la segunda vuelta, Andrés Arauz, que basa su política en una nueva metida de mano al Banco Central. Ese es el corazón del plan de gobierno de Arauz. Entonces no quiere que le limiten esa facultad que tiene todavía y que la ley todavía le otorga, de decidir sobre el Banco Central. Ellos se acostumbraron a tener un Banco Central que sea una dependencia, una caja chica del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que quieren hacer por el Banco Central? ¿Por qué se volvió esta la defensa del santo grial del Correato? Hay que entenderlo claramente, que lo que buscan ellos es que ellos creen que pueden utilizar una política monetaria expansiva para financiar gasto público. ¿Qué significa esto? Sabemos todos que vivimos una crisis fiscal, que no hay recursos, que el Estado le debe a todo el mundo, y ellos dicen, la solución es muy sencilla, simplemente hay que emitir dinero, y el dinero se puede emitir del aire, igual que lo hace Estados Unidos, lo hacen otros países, el Ecuador también lo puede hacer. ¿Por qué el Ecuador no va a emitir dinero del aire igual que lo hace Estados Unidos? Estos son los argumentos de Arauz. ¿Y cómo hace emitir dinero en el Ecuador? A través del Banco Central. 2 mecanismos puntualmente plantean para poder emitir ese dinero. La primera es expandir el balance del Banco Central, que no es otra cosa que llenarle de bonos del Ministerio de Finanzas al Banco Central, obligarle a que compre bonos y a cambio crear una partida en el pasivo de depósitos. Pero esos depósitos no son dólares, son ecuadólares. Entonces se produce una emisión de ecuadólares que después el gobierno gira de esos recursos para pagar a proveedores y otro tipo de pagos, y entran en el flujo monetario de la economía y se confunden con los dólares verdaderos, pero no son dólares verdaderos, son ecuadólares. Esa es la primera medida. Y la segunda medida es a través de la emisión de sustitutos del dinero. También en el plan de gobierno de Arauz se menciona que se va a utilizar el dinero electrónico y los títulos del Banco Central. Es decir, tampoco son dólares, son sustitutos del dinero. Entonces, ecuadólares y otros sustitutos, al final del día lo que van a hacer es ampliar la masa monetaria y permitir que en el corto plazo el gobierno pueda pagar a proveedores, pague a los gobiernos seccionales, pueda ampliar el gasto público e incluso pueda regalar. El problema es que esa política es incompatible con la dolarización. ¿Cómo mira usted la posibilidad de que el proyecto vuelva a ser enviado? El ministro Pozo ha dicho que se lo hará las veces que sea necesaria, pero difícilmente, de lo que se puede observar en el Parlamento, este proyecto pasará siquiera el CAL, menos pasará un análisis en la Comisión Económica y posteriormente, si es que llega, también difícilmente sería aprobado por el Pleno. El gobierno tiene que hacerlo responsable y es insistir en defender la dolarización. Ese proyecto tendrá que ser modificado, llegar a un consenso y lograr blindar al Banco Central. Lo que tenemos que hacer es evitar esta nueva metida de mano en el Banco Central. Hay que recordar que no sería la primera metida de mano en el Banco Central. Ya en los años 90, los gobiernos de la época le metieron la mano al Banco Central para financiar un gasto público expansivo y salvatajes bancarios. El resultado, todos lo vivimos, esa política se acabó en el 99 con una crisis que todos conocemos. Ahora se quiere repetir la misma receta, meterle la mano al Banco Central, emisión agresiva de sustitutos del dinero, y esperan que los resultados sean distintos. Lamentablemente los de sus resultados no van a ser distintos. La política monetaria expansiva tiene un límite, y en el caso de una economía dolarizada, el límite viene dado por 2 lados. Por un lado hay el sector externo, la política
monetaria expansiva destruye los mecanismos automáticos de ajuste de la dolarización. Al ampliar la cantidad de recursos circulando en la economía, los sustitutos del dinero, esos ecuadólares, que no son dólares de verdad, pero uno no puede reconocer la diferencia, circulan entre los depósitos ecuadólares y dólares de verdad. Eso inunda la economía y hace sentir en un primer momento como que hay mucha liquidez. Entonces la gente comienza a comprar más, compra más insumos, más bienes de capital, más bienes de consumo, y todo eso requiere de importar más. Entonces comienzan a salir dólares vía importaciones. El gobierno inmediatamente reacciona para ese problema autoinducido a través de un arsenal de restricciones a las importaciones, salvaguardias, aranceles, límites administrativos a la salida de divisas, etcétera. Porque lo que quiere el gobierno es evitar que el Banco Central colapse por falta de liquidez. Entonces comienza a cerrar la economía. ¿Quién paga esa política? Los consumidores, todo se encarece, los productores pierden competitividad. Por ahí el gobierno puede tratar de corregir el problema que ellos mismos provocaron, pero hay una parte que no se puede corregir, y esto es lo que marca el fin de esta política expansiva, y es el sector interno, la pérdida de confianza de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos internamente ven en riesgo sus dólares verdaderos, se dan cuenta que hay demasiados ecuadólares circulando en la economía y tienen miedo de perder sus dólares verdaderos, se pierde la confianza y comienzan a retirar esos depósitos y tenerlos en el colchón. En ese momento es cuando colapsa la dolarización, colapsa en una crisis financiera. Entonces es una política que no es sostenible, es una política riesgosa y que es contraria a la dolarización. Es la senda que siguió Zimbabue hacia la desdolarización. Es muy delicado lo que está pasando en el país, economista Costa. Le vamos a rogar que se mantenga en línea, pues quisiéramos matizar con algunas informaciones de situaciones actuales, contemporáneas que se están dando. Dicho sea de paso, acabamos de realizar un análisis con el director zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas sobre una destrucción muy significativa que ha sufrido con unas pocas lluvias de este invierno la vialidad en el Azuay, que está en una situación digna de declarar un estado de emergencia acá para la provincia, porque la ciudad de otra manera y la provincia va a quedar aislada. Pero compartamos también lo que está sucediendo en los municipios del Ecuador, que anuncian una marcha pacífica ante los incumplimientos del gobierno con las asignaciones. El gobierno central se encuentra en mora con los municipios del país en más o menos $1.000 millones. Esta es la razón por que la AME convocó a las autoridades locales a sumarse a una marcha que realizarán la próxima semana en dirección a Carondelet. A realizarse el próximo día martes 9 de marzo de 2021, la cual se mantendrá de manera indefinida hasta que el gobierno nacional cumpla con las exigencias. Lo que piden es ser recibidos por el Ejecutivo para en consenso llegar a acuerdos referentes al pago de los dineros pendientes. Que el gobierno nacional en funciones cumpla con las asignaciones presupuestarias pendientes de pago a los gobiernos autónomos descentralizados municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2020 y demás asignaciones correspondientes a la venta de petróleo, venta del excedente de la energía eléctrica, explotación de recursos mineros, recursos de ley de desarrollo fronterizo, entre otros. Otros de los temas tienen relación con el pedido de los cabildos para que el gobierno socialice el plan de vacunación. Y que se agilice el proceso de delegación de la competencia para los gobiernos autónomos descentralizados municipales que estén en la capacidad de adquirir, transportar y suministrar la vacuna y que así lo han solicitado. Piden también la renegociación de deuda que las municipalidades mantienen con el Banco de Desarrollo del Ecuador, así como con el IES. Que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, otorgue facilidades de pago para los aportes patronales, considerando que tan pronto se transfieran recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el IES los debita y eso agrava la crítica situación económica en la que se encuentran los municipios. En pos de que este problema se solucione, informaron que en los próximos días mantendrán una reunión con los dos candidatos a la presidencia de la República para explicar la situación en la que los municipios hoy se encuentran. Informó Javier Rosero. Paralelamente, economista Acosta y oyentes, conozcamos lo que dice el señor Andrés Arauz, sin rubores sobre cómo solucionará estos temas. Nuestra propuesta es sencilla. Que no se privatice el Banco Central del Ecuador, que no se privatice el Banco Central del Ecuador,
para que el Estado ecuatoriano pueda cubrir sus obligaciones constitucionales con los municipios de la patria y más bien mantenga una relación con el Banco Central del Ecuador en materia crediticia y financiera. ¿Quién va a pensar que es más racional tener 1.241 problemas a tener simplemente un problema que se puede resolver en el mediano plazo? Nosotros sí vamos a actuar con inteligencia, vamos a acceder a liquidez de las reservas del Banco Central para igualarnos oportunamente con los gobiernos autónomos descentralizados del país. Adicionalmente, el señor Arauz ha señalado que utilizará dineros del Banco Central para cumplir su oferta electoral de entregar $1.000 a 1 millón de familias, $1.000 millones más. ¿Qué es lo que sucedería en este escenario, economista Costa? Irresponsable, simplemente irresponsable. Y es un problema común en los totalitarios, estas personas que no distinguen entre lo que es propio y lo que es del Estado, entre lo que es de los ciudadanos y lo que es del Estado. Ellos se les mezcla todo. Al final del día todo creen que es de ellos, que es del Estado, y el Estado a la final son ellos. De eso ya lo hemos vivido, tuvimos 10 años de experiencia al respecto. El señor Arauz confunde totalmente ese dinero del Banco Central al pensar que es dinero de libre disponibilidad para que lo pueda coger el gobierno. Ese dinero tiene un dueño, no es de todos los ecuatorianos. No es dinero del Banco Central, no se confundan. Ese dinero tiene un dueño, tiene un nombre y apellido. Cuando José Pérez va a una cooperativa y deposita $100 de su ahorro, una parte de ese dinero se va al Banco Central. Y eso es lo que ahora quiere cogerse. Lo que quiere cogerse Arauz para repartir, para regalar la primera semana, para pagar a los municipios, para hacer maravillas, son los depósitos de José Pérez, con nombre y apellido. Lo que depositó en la cooperativa, lo que depositó en el banco, eso es lo que se va a coger, porque por ley una parte de lo que se deposita en esas instituciones va al Banco Central. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué? ¿Por qué está malo eso? Porque dicen es que el dinero está inmovilizado, ese dinero está ocioso, hay que hacer lo que produzca. Eso es falso, es algo que el Correato nunca entendió, lo que es una reserva. Una institución financiera tiene que tener recursos en reserva, siempre disponibles, para cuando los dueños de los depósitos quieran hacer un retiro. Señores, ustedes oyentes, cuando tienen un depósito en una institución, una cooperativa o en un banco, ustedes pueden retirarlo cuando les dé la gana. ¿Qué va a suceder si es que se gasta el gobierno, si se coge el dinero que no le pertenece? Que el día de mañana puede llegar un momento en el que ustedes quieran ir a retirar de una cooperativa, de un banco, y el gobierno y la cooperativa le tenga que decir, ¿sabe qué? Discúlpeme, José Pérez, me encantaría devolverle como le prometí, pero aquí el señor Arauz retiró antes los recursos, hizo un retiro previamente y ya no los tengo disponibles. Entonces, por favor, espere y venga el próximo mes, o venga en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, en 2 años. Eso es lo que no se puede aceptar. Esos fondos deben estar líquidos al 100% y deben estar disponibles para cubrir justamente los retiros. Para eso es el encaje bancario. El encaje bancario es una reserva que tiene que estar totalmente líquida en todo momento para poder responder a los retiros del público. Si es que se gastan ese dinero, entonces el riesgo va a ser que no puedan eventualmente cubrirse esos depósitos y se puede generar una situación de crisis y de nerviosismo que puede tener consecuencias indeseables. Eso hay que evitar. Lo que van a generar el señor Arauz es tratar de solucionar un problema, creando un problema mucho mayor, que es poniendo en riesgo la dolarización y el mismo sistema financiero. Más allá de esto, economista Costa, ¿cuál es su balance sobre el estado de situación de la economía al cierre ya inminente del gobierno de Lenín Moreno? Compleja. El Ecuador tenía problemas que los arrastraba desde hace mucho tiempo, desde la bonanza, y que no ha logrado corregir el problema de la crisis fiscal, un estado muy grande, que es insostenible. Desde 2014 estamos con ese problema que no tenemos cómo sostener un estado de este tamaño. El problema de competitividad, durante la bonanza nos volvimos muy caros y ahora tenemos problemas para competir. Y a eso se suma el problema sanitario, que el gobierno ha demostrado toda la ineptitud posible en un proceso de vacunación que quiso monopolizar. Ese monopolio público de las vacunas ha sido un fracaso.
mientras en el resto de países del mundo, veamos por ejemplo Chile, ya tienen porcentajes importantes de su población vacunadas. En el Ecuador todavía no empieza la vacunación. Ni siquiera hemos aprobado vacunas que ya están usándose en otros países. En el Ecuador todavía no tienen permiso de ingresar la vacuna china, la vacuna rusa, que ya se están usando en otros países, pero en el Ecuador eso todavía no se ha hecho. Tenemos que hacer todos los trámites, somos el país de los trámites, de la tramitología, de las trabas, del exceso de regulación, que al final del día nos sale caro. Y este es lo que estamos viviendo ahora, los problemas que arrastrábamos, crisis fiscal y crisis de competitividad o productiva, sumada ahora a las cuarentenas y a un problema de vacunación que nos lleva a que todos los problemas se amplifiquen. Destrucción de empleos, un mercado laboral que se contrajo muy gravemente durante el año pasado y una falta de oportunidades. El desafío es muy grande. En este caso es muy claro que no queda una mesa, no se puede decir ni siquiera que no quede la mesa servida. Lo más claro es decir, no queda ni siquiera mesa para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno tendrá que enfrentar este problema de manera decisiva, con cambios estructurales que le devuelvan competitividad al país y que le devuelvan además una sostenibilidad fiscal, sumado evidentemente a un plan de vacunación que debe contar con la participación de más actores. Necesitamos que participen municipios, universidades, sector privado, todos tienen que participar en la vacunación, tiene que ser transparente, con veedurías ciudadanas, con más proveedores de vacunas. No podemos enfocarnos en un solo proveedor y confiarnos de que AstraZeneca nos va a enviar todas las vacunas. Es imposible, ningún país lo ha hecho. Los países están buscando muchos proveedores y completar de esa manera la cantidad de vacunas, porque las vacunas son escasas en el mundo. Tenemos que acelerar el proceso y tenemos que tomar medidas estructurales valientes para darle la vuelta a la economía. Hablando también de la situación global del país, economista Costa, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos acaba de publicar nuevas estadísticas del país con un cuadro muy preocupante, sobre todo en cuanto a pérdida de empleo y a crecimiento económico, pero lo hace con un problema recurrente, lo hace tardíamente y nuevamente con un cambio de metodología que dificulta, distorsiona el análisis de la evolución histórica de las cifras. ¿Su opinión al respecto? Definitivamente es un problema este cambio metodológico porque las cifras ya no son exactamente comparables, pero a pesar de eso yo creo que eso no impide ver ciertas tendencias. Y yo interpreto que hubo una destrucción muy fuerte de empleos, sobre todo a inicios y mediados del año pasado, de 2020, y a partir de entonces esa destrucción se ha detenido y gradualmente hay una ligera recuperación en los empleos. Insuficiente definitivamente para llegar a los niveles precrisis, eso hay que estar muy claros. Por eso es que si vemos la película al cierre del 2020, vemos esa destrucción tan fuerte de empleos frente a lo que teníamos en el 2019. Y retornar a los niveles de 2019 nos va a tomar todavía algún tiempo. La economía en general, el estimado del Fondo Monetario Internacional es que la economía no vuelva a tener el tamaño que tuvo en 2019, sino recién en 2025. Yo creo que el tema de empleo va a ser muy similar. No volveremos a tener el nivel de empleo que tuvimos en 2019, sino de aquí a 2 o 3 años fácilmente. Y eso es extremadamente preocupante porque cada año ingresan nuevos jóvenes al mercado laboral. Significa que la situación laboral va a seguirse complicando porque no solo que no tenemos los niveles de empleo de 2019, sino que cada año hay más gente que busca un empleo. Los más afectados van a ser los jóvenes que no van a encontrar empleos y esto va a provocar, yo creo que lamentablemente, una nueva ola migratoria importante una vez que el mundo se haya vacunado. Cuando el mundo se reabra, porque ya es posible los viajes y demás, yo creo que la falta de oportunidades en el Ecuador nos va a impulsar a esa nueva migración y la única manera de tratar de impedir que la población viva esta situación de falta de oportunidades es a través de esas transformaciones profundas que mencionaba, esos cambios estructurales, de corregir los incentivos que existen en la economía, premiar la inversión, incentivar la inversión, que significa dejar de castigarla como hacemos ahora, y volvernos competitivos en el entorno regional para que el Ecuador sea un país de oportunidades. El desafío es definitivamente muy grande. La migración que usted señala es un drama social muy doloroso, economista Costa, que se lo ha vivido en toda su magnitud, sobre todo aquí en las provincias australes. ¿Ve usted alguna otra alternativa o alternativas posibles para que Ecuador no se precipite
al abismo, sino más bien tome una ruta para su recuperación? Es posible, pero necesita de consensos mínimos, muy complejo en un país que en esencia es un país conservador, un país que no quiere cambiar, que quiere repetir las mismas políticas una y otra vez, o caer en el populismo económico. El populismo económico que es pan para hoy, hambre para mañana. Le meto la mano al Banco Central, por ejemplo, lo que nos plantea Arauz. Le meto la mano al Banco Central, me gasto la plata de los depositantes y ya mañana se verá el otro problema. Mejor evitar los problemas que tengo ahora y para mañana habrá otro problema, tal vez ya para un próximo gobierno, ni siquiera esté en el poder. Ese es el problema del país, que lo que hace es seguir ahondando los problemas. Cavan un hueco mucho más grande para tapar otro hueco. Eso no soluciona los problemas. La manera, yo sí creo que sería posible acelerar el crecimiento, pero con cambios de fondo. El primero, corregir los desincentivos que existen en el país a la inversión. Dejar de castigar a la inversión a todo nivel. A los microempresarios se les cobra un impuesto de 2% sobre sus ventas, incluso cuando tienen pérdidas. Eso es matar el emprendimiento, matar la inversión. A las empresas en general, la carga corporativa en el Ecuador es 42,6%, cuando el promedio regional es 31,6%. ¿Qué mensaje estamos dando? Invierte en donde usted le dé la gana, menos en el Ecuador. Eso tenemos que cambiar. El impuesto a la salida de divisas limita el ingreso de capitales y el Ecuador es un país con escasez de capitales. ¿Cómo podemos poner un muro al ingreso de capitales cuando los capitales están fuera del Ecuador? Hay que corregirlo. Devolver la competitividad, seguir abriendo mercados. Es inaudito que los productos ecuatorianos tengan que pagar un castigo, aranceles, para ingresar a mercados tan importantes como Estados Unidos, cuando los productos colombianos y peruanos, que son los mismos, no los pagan. No podemos continuar de esa manera. Internacionalizar el mercado financiero, eliminar ese exceso de trámites, de sobreregulación estatal que hace cara a la producción y definitivamente solucionar la crisis fiscal priorizando el gasto en salud, educación. Estamos con un pequeño corte. Si nos escucha, economista Costa. Empresario de telecomunicaciones, de petróleo, de minería, si es que no hay recursos para una salud pública de calidad o para una educación pública de calidad. Sí, teníamos un brevísimo corte, pero pudimos escucharlo finalmente, economista Costa. Quizá para concluir, ¿cuáles son los temas claves, los temas pendientes que Ecuador tiene que asumir más allá de quien llegue al gobierno? Hay todavía 3 opciones que no se dilucidan totalmente, aunque lo más claro parece ser que estará Guillermo Lasso y estará el señor Andrés Arauz en la segunda vuelta, segundo en forma segura, pero más allá de las ideologías o de los programas de gobierno que presente cada gobierno, ¿cuáles son temas ineludibles que el próximo gobierno tendrá que afrontarlo y de qué manera? El tema fiscal es un tema ineludible. No podemos seguir viviendo del tarjeteo. Eso no funciona. Ya hemos pedido fiado a todo el mundo, hemos ido hasta el chulco. Esa política tiene que cambiar. Necesitamos, como digo, priorizar gasto, darle calidad al gasto, no esas obras sobredimensionadas, obras mal hechas, obras que se hunden, y darle transparencia en el gasto. Ese es uno de los desafíos, acabar con la corrupción. Tenemos que cambiar esas leyes que permitieron ese campo fértil para la corrupción, los contratos entre compadres, etcétera. Eso hay que acabar. Por el lado productivo, necesitamos trabajar en competitividad definitivamente, y eso implica también permitir darle un poco más de campo a la innovación, a la actividad privada, a que pueda probar maneras distintas de hacer las cosas. En el Ecuador, ese exceso de sobreregulación estatal mantiene prisionera la capacidad innovadora. Las cosas tienen que hacerse como dice la ley, y hay que repetirlas como dice la ley. No es lo más eficiente, hay maneras distintas de hacer, maneras conocidas en el mundo u otras desconocidas todavía que hay que probar. Pero en el Ecuador, al regularlo todo, impedimos que se prueben maneras distintas de hacer las cosas. Y al no ser un país competitivo, al castigar la inversión, al además tener instituciones débiles, que es otro de los problemas que tiene el país, en donde el populista de turno, el que está en el poder, puede decidir lo que le dé la gana, por encima de la institucionalidad. Eso genera mucha incertidumbre, mucha arbitrariedad en la vida social y ahuyenta la inversión. Entonces los desafíos son muy grandes, se necesita trabajar en ese país de instituciones fuertes,
superar el populismo económico, el populismo que lo que hace al final del día es proponernos soluciones supuestamente sencillas, pero que en la realidad no son soluciones, generan nuevos problemas, como lo que nos dice Arauz: me cojo la plata hoy día y después ya veremos qué pasa con el problema del Banco Central. El problema es que después ese problema es mucho mayor. El problema de tener en riesgo la dolarización es mucho más grave y puede tener consecuencias nefastas. Entonces tenemos que superar ese populismo económico y tener una política con una visión de más largo plazo, de un estadista, que no piense solamente en el día de hoy, que piense en el mañana, en el pasado, en el próximo año. Pensemos solamente si hubiésemos tenido un estadista durante la bonanza, ¿qué hubiese sido si es que todavía teníamos esos famosos fonditos disponibles? ¿Cuántas vidas hubiésemos logrado salvar si teníamos esos fonditos para comprar vacunas? El país hubiese podido comprar vacunas para toda la población, hubiese tenido los recursos disponibles, hubiese tenido recursos para ampliar la capacidad del sector sanitario para atender a la población. Pero no, en esa gala de miopía y cortoplacismo, los famosos fonditos se gastaron en medio de la mayor bonanza petrolera. Cuando había más plata, en ese momento se gastaron los fonditos que eran para las épocas de vacas flacas. Esa es la miopía, ese es el cortoplacismo, ese es el populismo económico. Gracias, economista Acosta, por habernos atendido. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. El economista Alberto Acosta Burneo es director de la importante publicación Análisis Semanal. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es